El autor señala: la noción y el término de teoría son esenciales en cualquier disciplina que se perciba a sí misma como escolar o científica. Por lo tanto, la teoría es también esencial en la matemática educativa como un campo de investigación, en donde el término es frecuentemente utilizado en artículos, libros y en disertaciones doctorales. Nociones generales de teoría. La palabra teoría viene de la etimología griega theoria, que significa consideración o especulación, misma que se deriva del verbo theorein, que es considerar. A continuación mostraremos algunas de las definiciones utilizadas hoy en día. Una teoría es un sistema de conceptos y afirmaciones con ciertas propiedades. Consiste en una red organizada de conceptos, incluyendo ideas, nociones y distinciones, así como afirmaciones acerca de un campo extensivo o un tipo de campo, de objetos, situaciones o fenómenos. En la teoría, los conceptos están conectados y relacionados en jerarquía, comúnmente de naturaleza lógica, en los que algunos conceptos considerados como básicos se utilizan como bloques de construcción en la formación de otros conceptos de la jerarquía. Las afirmaciones pueden ser hipótesis básicas, suposiciones o axiomas considerados como fundamentales, o declaraciones obtenidas de las afirmaciones fundamentales a través de un origen formal o empírico. Para que un sistema de conceptos y afirmaciones pueda llamarse teoría, esta debe ser estable, es decir, debe haberse mantenido sin cambios en un periodo largo. Coherente. Los componentes del sistema deben estar vinculados de modo claro y no contradictorio. Consistente. No es posible llegar a afirmaciones contradictorias a través de los tipos de origen permitidos en la teoría. Sin embargo, en la práctica, muchos sistemas llamados teorías no poseen todas estas características, particularmente las teorías que aún se encuentran en desarrollo. Algunos teóricos agregarían dentro de los requerimientos que todas las afirmaciones no fundamentales en una teoría deben ser comprobables, o al menos falsificables, mediante confrontaciones ya sean lógicas o empíricas, con el campo cubierto por el sistema. A continuación enlistaremos las diferencias que pueden existir en las teorías. Específicamente, ellas difieren con respecto al origen, la naturaleza o al estado de lo siguiente. Estas variaciones permiten sugerir que el concepto de teoría no está grabado en piedra. El autor detecta que las teorías se hacen por alguno o varios de los siguientes 6 propósitos. Explicación. Se puede afirmar la ocurrencia de un fenómeno relacionado con el campo cubierto por la teoría. Predicciones. Se puede predecir la posible ocurrencia de un fenómeno con respecto a las afirmaciones en una teoría como resultado del cumplimiento de las precondiciones necesarias para su acontecimiento. Dar una guía de acciones y conductas, utilizando el conocimiento de las afirmaciones y las condiciones que las hacen válidas, de tal forma que se puedan planear e implementar acciones o conductas para alcanzar resultados deseados o evitar los no deseados. Proveer un juego estructurado de perspectivas, a través de las cuales ciertos aspectos o partes del mundo puedan ser abordados, observados, estudiados, analizados o interpretados. Se refiere a la capacidad de seleccionar los elementos que son importantes a considerar en el contexto y de esa forma omitir los demás. Defensa contra aproximaciones no científicas a problemas, cuestiones o temáticas. Esto se hace articulando suposiciones subyacentes para hacerlas explícitas y sujetas a discusión. Proveer protección contra ataques académicos de colegas de otras disciplinas que puedan ser escépticos u hostiles. La invocación de una o más teorías para sustentar la investigación puede contrarrestar dichos ataques.
No existe un concepto unificado de teoría de la matemática educativa. Por el contrario, existen diferencias, incompatibilidades y hasta contradicciones entre los distintos investigadores. Muchos de ellos relacionan su trabajo con teorías que surgieron en otras áreas. En realidad, son pocas las teorías que surgieron directamente de la matemática educativa. La mayoría de las teorías utilizadas vienen de disciplinas ajenas a la matemática educativa. Algunas se aplican tal cual, mientras que otras son modificadas específicamente para esta disciplina. Cabe mencionar que la estadística y la psicología se consideran como los primeros exportadores de teorías. La mayoría de las teorías que tienen un rol en la matemática educativa tienen bases principalmente conceptuales, en las que se proponen e introducen nociones, distinciones y conceptos de naturaleza general. En ocasiones, las teorías tienen un grado de corroboración empírica, inspirada en la reflexión sobre la experiencia. Raras veces una teoría aspira a ser afirmaciones definitivas, más bien son interpretativas. Todo lo anterior implica que las teorías que hemos observado nunca permanecen sin desafiar. Las teorías importadas de otras disciplinas son insuficientes, ya que ninguna teoría por sí sola engloba todo lo relacionado con las matemáticas, la enseñanza, el aprendizaje, las relaciones con los distintos individuos, los salones, las instituciones, ni a todos los contextos significativos. Además, las teorías independientes que resultan pertinentes no pueden simplemente adherirse para formar un entramado comprensible de la teoría de la matemática educativa. Quizá la razón más importante es que la mayoría de las teorías importadas tienen una naturaleza general, lo que no permite que ofrezcan resultados específicos y metodologías concretas para conducir un trabajo de investigación. Todas las teorías deben contribuir a situar sus objetos de estudio en todos los contextos y ambientes de influencia, estar equipadas para abordar descriptiva y normativamente los problemas, cumplir con los requerimientos específicos en materia científica y escolar de su entorno. No deben ser yuxtapuestas solamente, sino integrarse de modo coherente y consistente. Si lo que se busca es la construcción de las bases teóricas de la matemática educativa, deben ser los docentes de matemáticas los que se hagan cargo. Aunque se necesite importar información de otros campos, solo la comunidad de investigadores de esta área tiene la experiencia multifacética necesaria para construir marcos de referencia consistentes para cubrir el campo en toda su complejidad. Es poco probable lograr obtener un marco de referencia unificado para todos los investigadores en el campo. Esto es una consecuencia de poder crear tantas subteorías tan significativas. Lo anterior sugiere que de nuestra labor pueden surgir varias teorías comprensibles, respetables, sin embargo competitivas, para el establecimiento de las bases teóricas de la matemática educativa. Aunque todo lo anterior pueda desanimar a algunos en comprometerse a intentar establecer una teoría de la matemática educativa, no debería ser así. Hay mucho trabajo por hacer para que pueda considerarse a esta disciplina como escolar o científica, y todos estos esfuerzos darían más y mejores herramientas para el análisis crítico, lo cual ayudaría a elevar el nivel de reflexión y conciencia de nuestro campo.